Relaciones interétnicas. Cuando hablamos de relaciones interétnicas, hacemos referencias a aquellas regiones que durante el siglo XVI y XVIII y gran parte del siglo XIX pusieron en contacto a diferentes culturas en el continente americano. Céspedes de Castillo habla de fronteras cuando dice que es un espacio geográfico en el que un pueblo en movimiento entra en contacto con otro u otros de culturas muy diferentes de aquel. Este contacto se dio a través de lucha entre diversas culturas. Indudablemente la inestabilidad y complejidad de las relaciones entre españoles e indígenas dio lugar a etapas de enfrentamiento y también etapas de buenas relaciones. El acercamiento entre ambos era algo deseado y muchas veces el comercio era un medio para lograrlo, pero en otras circunstancias el comercio dio lugar a diversos enfrentamientos. En el caso de este caso se dio especialmente en la zona de Chaco, donde la demanda elevada de miel y cera, sumado a la buena calidad de la cera chaqueña, posibilitó que las ciudades del Tucumán, sobre todo Santiago del Estero, se convirtieran en distribuidor hacia Chile y hacia el Alto Perú. La entrada de cuadrillas recolectoras que se adentraban en el Chaco desde Santiago del Estero con el objeto de cosechar la miel provocó diversos conflictos. Es decir, que en este caso el intercambio comercial y el deseo de conseguir los recursos intercambiables llevaban a permanentes enfrentamientos. En esta zona también hablamos de los indios chiriguanos, quienes pertenecían a la familia lingüística tupí-guaraní, que poseían una gran capacidad bélica y arremetaron contra las haciendas y pueblos de encomiendas. Se apropiaron de los tributos que correspondían al rey y cuestionaban su capacidad para gobernar y mantener el orden. Los chiriguanos adquieren fama de grandes guerreros, controlaban el territorio de la actual zona de Santa Cruz de la Sierra y Tarija en Bolivia y parte del norte del Tucumán. Eran considerados por los españoles un serio problema. Por ese motivo, con el respaldo de la Real Audiencia de La Plata y de las órdenes religiosas, en 1574 se publicó la guerra contra los chiriguanos, denominado la Guerra a Sangre y Fuego. Cuando hablamos de la campaña en Chaco, fue dirigida en el año 1671 por Ángelo de Pardo, que trató de convencer a los indígenas tobas que aceptaran la paz a cambio de ampliar las relaciones comerciales y lograr la progresiva civilización. La utopía andina y la rebelión calchaquí en el siglo XVII. La utopía andina son una respuesta a un conjunto de problemas que confrontaron las sociedades andinas desde la conquista española. A esos problemas los podemos resumir en dos: la dominación colonial y la fragmentación social. Cuando hablamos de utopía andina, hacemos referencia al conjunto de ideas que comienzan a surgir en los grupos indígenas a partir de la conquista española, basado primero en la relación de dominación que estaban viviendo y luego la gran fragmentación que se desarrollaba en las nuevas ciudades americanas a partir del choque de cultura y las relaciones de poder existentes entre vencedores y vencidos. Sin embargo, estas ideas que comienzan a surgir tienen su origen en el pasado, es decir, en aquellas sociedades incaicas. Ellos imaginaban una vuelta a ese mundo y el regreso del Inca, pero con una conformación diferente social a lo que era el Tihuantinsuyo, que era un sistema impuesto por los incas. Es decir, que en esta sociedad imaginaria, planteada al futuro, los diversos grupos se organizarían de vuelta, pero en relaciones iguales,
donde no exista la supremacía de un grupo sobre otro, como lo era en épocas pasadas, ya que ellos aún recordaban el descontento que tenían sobre el sistema incaico. Lo curioso de este pensamiento de los grupos andinos es que les sirvió para dimensionar realmente aquella realidad en la cual se encontraban inmersos. La colonización americana llegó a puntos en los cuales el imaginario de los pobladores americanos no podían describir ni siquiera en sus mentalidades. Las rebeliones calchaquíes del siglo XVII fueron motivadas por el sometimiento al trabajo forzado y la expansión del sistema de encomienda hacia los valles. A ello se suma las afrentas a jefes o caciques, quienes fueron apresados, se les cortó el cabello y muchas veces fueron azotados públicamente. El primer levantamiento calchaquí se inicia en el año 1562. Fue liberado por el cacique Juan Calchaquí y dentro de la causa más importante se suma la continuación a los abusos españoles con respecto a la utilización de la mita. El ataque se da principalmente contra las ciudades españolas de La Rioja y Salta, y este levantamiento fue detenido por el gobernador Albornoz en el año 1635. El segundo levantamiento calchaquí inicia en el año 1627, tiene una duración de 10 años, culmina en el año 1637, fue liderado por Chalimín, y las causas es que los valles calchaquíes se convirtieron en el lugar con potenciales trabajadores y con impuestos tributarios muy codiciados. Abarcan todos los grupos que habitan actualmente las provincias del NOA contra la corona española. Como consecuencia, el rey de España decide liberar a los indígenas que fueron repartidos entre los soldados y también fueron devueltos. El tercer levantamiento calchaquí se inicia en el año 1657. Fue liberado por apodado el Inca, Pedro Bohórquez, y las causas, los naturales arrestados, dieron duro golpe a los conquistadores y retenidos, y en reiteradas oportunidades estuvieron a punto de obtener la victoria. Pero estos fueron vencidos y repartidos como botín de guerra, haciéndolos trabajar con mayor intensidad. Los encomenderos del llano huyeron y se refugiaron en los valles calchaquíes. Las rebeliones andinas del siglo XVII y su repercusión en la gobernación del Tucumán. Fueron numerosos los levantamientos que se caracterizan por la focalización, el desorden interno, la desorganización, las pugnas y el desgaste. A fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII surgieron diversos movimientos rebeldes. Así tenemos desde Gabriel Manco Cápac en 1667 hasta el de Juan Santos Atahualpa en el año 1742, quien sublevó a los indios del Gran Pajonal peruano contra las misiones franciscanas en el año 1747. Los indios de la selva habían soportado epidemias que llegaron junto con los misioneros y como consecuencia de ello había un gran resentimiento de los indígenas hacia estos misioneros españoles, sumando a esta situación la extrema situación desfavorable que en el ámbito laboral que estaban sufriendo, que permitió que se sumaran a su lucha. Con respecto a la rebelión de Tupac Amaru II, movilizó indígenas, mestizos, criollos y negros y contó con el apoyo de muchos curacas. A su lucha se sumó el descontento producido por las reformas borbónicas, entre las que se encuentra la suba de impuestos que perjudicó el comercio principalmente con el Potosí. En 1780, Tupac
Tupac Amurá capturó a Antonio de Aliaga y lo ejecutó. También en ese mismo año derrotó al ejército español, dándole muerte a numerosos criollos y también a peninsulares. Esta situación produjo un distanciamiento del cacique Amaru II con la población blanca y con el clero, pero sumó más indígenas a su causa. Tupac Amaru fue derrotado y capturado en Cuyo por tropas españolas enviadas por el virrey exclusivamente para esa misión, y fue ejecutado en el año 1781. Estos levantamientos resultaron ruinosos para españoles como también así para los aborígenes. Los europeos y sus hijos debieron abandonar sus labores y tomar las armas. Los movimientos rebeldes luchaban solo por reivindicaciones menores y contra personajes específicos, siendo así de fácil reprimir.